Muy buenas noches. Mi nombre es Humberto Hoppenstedt Pedrero. Actualmente estoy estudiando mi primer semestre de universidad en el Tecnológico de Monterrey. Ahora, en la materia de geopolítica y cambios tecnológicos, el futuro hoy, se me dio la tarea de hacer la evidencia final del semestre, la cual basé en la industria de los videojuegos. El tema de mi ensayo y por el cual hago este video para explicarlo de una manera un poco más sintetizada es Inofensivo pasado, increíble presente e incierto futuro de la gran industria de los videojuegos. Una novela por Humberto Hoppenstedt. Comenzamos. Me considero una persona muy apegada al mundo de los videojuegos. Desde muy chico siempre he disfrutado de esta gran industria. Es por eso que el día de hoy decidí trabajar con este tema, puesto que en él explicaré varias cuestiones que se han lanzado a cuestión en esta gran industria. Sus pros y sus contras, sumado a muchos otros datos interesantes. ¿Qué es la industria de los videojuegos? La industria de los videojuegos es el sector económico que se encuentra involucrado en el proceso de creación, desarrollo, distribución y venta de videojuegos y sus componentes asociados. Para conocer un poco más de la industria de los videojuegos, necesitamos irnos hasta el inicio de su historia. Hay dos juegos que son aclamados como los primeros de la historia. El primero es el North and Crosses del profesor Alexander Douglas, que fue creado en 1952. El segundo fue Tennis for Two de William Higginbotham, creado en 1958. La realidad es que ambos fueron los primeros de su clase, puesto que el primero era un videojuego contra la máquina y el segundo fue el primero multijugador. Después llegaron las consolas de videojuegos. La primera fue creada en 1967, llamada Brown Box. Y bueno, no fue hasta 1975 que en realidad tuvo un verdadero auge la industria de las consolas de los videojuegos, con la Atari 3000. En ese entonces, el Atari 3000 contaba con el tan aclamado videojuego llamado Pong. Después de Atari y Pong, muchas otras compañías empezaron a desarrollar videojuegos y también consolas. Las más destacadas obviamente fueron, en ese caso, Nintendo, Xbox, PlayStation, Sega, Rockstar Games, Capcom, Activision y muchas otras, las cuales todavía siguen reinando en la industria de los videojuegos. Nos transportemos un poco en el tiempo para el año 2010. En ese tiempo comenzó la época dorada de los videojuegos. En ese tiempo ya existían los tres hijos pródigos de las grandes compañías: PlayStation 3, el Xbox 360 y el Wii. Fue ahí donde dichas consolas se establecieron sólidamente y partieron a lo que se conoce como la era del gaming, donde juegos como Call of Duty, Halo, Gears of War y muchos otros pasaron de solo ser simples juegos a consolidarse como parte esencial en el crecimiento de una generación. Su impacto iba más allá de solo lo tecnológico y lo monetario. Los videojuegos en ese momento eran parte de nuestras vidas. Las ganancias generadas por la industria de los videojuegos alcanzaron un nivel increíble, el cual casi rebasa los 150,000 millones de dólares. Y eso fue solo en 2019, incluyendo ahí las consolas, dispositivos móviles y ordenadores. Se estimaba que para el 2020 las ganancias crecerían 7.8% con respecto a 2019. Pero siendo sinceros, esa estimación se quedó muy corta, puesto que la pandemia sin duda alguna ha potenciado aún más este negocio. A pesar del mucho entretenimiento que los videojuegos nos pueden brindar, la realidad es que los videojuegos están muy alejados de ser la realidad, y es algo que nos ha costado mucho entender en nuestra sociedad. Los videojuegos son meramente una distracción. Solitario Spider es un claro ejemplo de eso. Solitario Spider es un juego de cartas virtual que se creó hace casi 30 años con la intención de aprender a usar el mouse. Muchas leyendas han surgido con este inofensivo juego, y la principal es la supuesta enorme pero misteriosa cantidad de despidos que ha habido por culpa de dicho juego. No hay cifras exactas, ya que son casi todas especulaciones, pero lo que sí existe es un reporte de la doctora Maurice Hedge, directora del Centro de Adicciones Informáticas del Hospital McLean, en donde ella afirma que recibió cientos de oficinistas con una exagerada adicción hacia ese juego. Se dice que los videojuegos traen muchas consecuencias.
En especial, la que ha sido objeto de mucha discusión es la imitación de escenarios de violencia. Se sabe muy bien que en los Estados Unidos hay un número inmenso de tiroteos al año, y más específicamente en las escuelas. Toda esta polémica surgió desde el famoso tiroteo de la masacre de Columbine, en donde se afirmaba que los jóvenes responsables de ese acto tan atroz eran frecuentes jugadores de videojuegos con temáticas de violencia. Desde ese día, miles y miles de tiroteos más han ocurrido y se sigue culpando a los videojuegos. De hecho, en 2019, tras el ataque en El Paso, Texas, el presidente Donald Trump culpó públicamente a los videojuegos, diciendo que la violencia hoy en día es glorificada en nuestra sociedad. Y bueno, si hablamos de videojuegos violentos, no podemos dejar de lado a Grand Theft Auto 5, el videojuego que recaudó más de 800 millones de dólares el día de su salida. Es un juego de mundo abierto en donde puedes hacer lo que tú quieras, sí, literalmente lo que tú quieras. Dicho videojuego ha sido objeto de mucha controversia desde su salida, por su excesiva violencia, contenido sexual, uso de alcohol y drogas y muchas otras cosas más. Además de que el juego prácticamente es una sátira digital, puesto que critica al cristianismo, al budismo, al islam, incluso al ateísmo, también critica al comunismo, al capitalismo y hasta se mofa de figuras como Jesucristo. También parodia gente como Pablo Escobar, Steve Jobs y hasta Lindsay Lohan. Su más reciente polémica fue la inclusión de un casino en el juego, lo que originó que más de 50 países, entre ellos China, Portugal y Arabia Saudita, prohibieran el videojuego, ya que este incitaba a la ludopatía y otras actitudes más violentas. Su compañía optó por borrar dicho contenido para que los países inconformes pudieran volver a jugar el juego. Otro curioso caso en la industria de los videojuegos es la migración de los gamers españoles hacia Andorra. Los gamers españoles que decidieron monetizar sus ganancias a través de videojuegos y YouTube decidieron migrar hacia Andorra. La razón fue que en España el gobierno les cobra aproximadamente el 50% de sus ganancias anuales, mientras que en Andorra solo es el 10%. Sin duda alguna es una pérdida muy grande para España, puesto que todo el derrame económico que estos gamers representan no tendrá un impacto directo en España. Quizás es momento de replantear estrategias económicas. Bueno, después de haber analizado un poco acerca de la historia de la industria de los videojuegos y presentar ciertos casos y la manera en la que estos han afectado al mundo, me gustaría concluir dejando este mensaje. La realidad es que la industria de los videojuegos es sumamente importante hoy en día para el sector económico y también para el sector social, puesto que interactúas con las personas y creas amigos de cierta manera. Pero lo que tenemos que hacer es encontrar un balance entre nuestro mundo real y nuestro mundo virtual, puesto que no es bueno ni mucho de una cosa ni mucho de otra cosa. Tenemos que encontrar un balance. Es por eso que los invito. Encuentra tu balance, encuentra tus medidas y también, ahora que conoces estos casos y que conoces por qué se originaron, te invito a que seas parte del cambio.